Bienvenido, bienvenida a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un instrumento, un medio, una herramienta, un ecosistema en el cual se despliegan gran parte de nuestras vidas cotidianas el día de hoy, que es Internet, la red. Y vamos a hablar a propósito de una discusión que ha sido muy pública, muy relevante, pues obviamente muy global, sobre riesgos que pueden estar amenazando de alguna manera al Internet, si entiendo bien, y que por lo mismo, de hecho, intitulamos este programa En Defensa de Internet. A ver, ayúdanos a entender los antecedentes de esta discusión. ¿Qué está pasando, Agneris? Lo que está sucediendo es que, primero, nuestra Constitución hizo algo muy vanguardista y reconoció el derecho de acceso a Internet como un derecho humano y a nivel constitucional es algo bastante grato, bastante importante. Luego, en 2014, existe una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en el artículo 145 y 146 de esta ley le imponen al IFT, que el IFT resulta ser un instituto que tenemos Federal de Telecomunicaciones, que es uno de estos organismos constitucionales autónomos, ¿verdad? Así es, le impone esta carga al IFT de que saque unos lineamientos para regular la neutralidad de la red. Y ahí te tengo que hacer una pausa y preguntarte a ti, Marta, ¿qué es la neutralidad de la red? Neutralidad de la red es el principio por el cual los contenidos en Internet, los paquetes, los audios, los distintos materiales que existen, navegan a una velocidad que no discrimina. Es decir, tú cuando estás contratando que un proveedor de servicio de Internet, como, no voy a decir marcas, pero como los principales, desplieguen y te empiecen a dar el acceso a los distintos sitios y plataformas sin importar del contenido, de su origen, del destino, etc. Es el principio por el cual todas y todos tenemos acceso a plataformas, a contenidos sin discriminación. ¿Podríamos decir que es entonces el principio por el cual todos podríamos o debemos poder acceder en el mismo tiempo a todos los contenidos? Al mismo tiempo, tal vez con algún tipo de retraso, pero todos y todas deberíamos tener la misma capacidad para acceder a todo lo que es Internet, no solo a ciertas plataformas, etcétera. Bueno, y hasta aquí te pregunto todavía antes de pasar a los lineamientos y a la discusión técnica. Me imagino, Agneris, que esto, garantizar esta neutralidad en la red, pues implica una inversión importante en infraestructura. Aquí tenemos que hacer una diferenciación entre la infraestructura por parte de los proveedores de acceso a Internet y el contenido en Internet. Okay. El contenido de Internet es el que dota de interés a que nosotras como personas deseemos contratar estos servicios. Si no existe un contenido, si no existe una pluralidad de opciones, de diversidad de aplicaciones, de servicios que nosotros podemos tener acceso a Internet, pues de nada va a servir a este negocio de los proveedores de acceso a Internet porque se van a quedar sin sustento, sin carnita, para que la gente esté interesada en contratar paquetes de Internet en sus teléfonos celulares, en sus casas, en sus trabajos. Entonces no tenemos que pensar que de alguna forma estos servicios o estos contenidos se quieran colgar de la infraestructura. No, son dos temas diferentes porque la infraestructura es la que da la capacidad y la que puede determinar la velocidad y la facilidad de conexión y el contenido es lo que a nosotros como personas nos interesa, nos mueve para que podamos contratar estos servicios. ¿Y quién es el que debe ser el proveedor del contenido? Todas y todos. En realidad, Internet, los principios generales de Internet es que sea diversa, libre y plural. Esto significa que las personas podamos crear los propios contenidos que nos interesen y podamos acceder a los mismos. No nos tienen que decir ni de ninguna manera como orillar a que consumamos cierto tipo de contenido porque todas las personas tenemos intereses diferentes y partimos de realidades diferentes. Cada quien tiene la libertad de poder construirlo y justo el principio de neutralidad de la red garantiza que las minorías y los grupos que generalmente son vulnerados o llevados al margen puedan también crear sus contenidos y puedan estar a disposición de todo el público, no solamente aquellos con mayor capacidad de recursos para pagarle a los proveedores de acceso a Internet para que sus contenidos lleguen más rápido, no, o lleguen a todos lados sin mayor precio. A ver, ¿y entonces qué pasó?
Ya me explicaron la diferencia entre infraestructura y contenido, ya me explicaron que es importante tanto crear como acceder sin discriminaciones a los contenidos, ya me explicaron que los contenidos son al final el elemento determinante para que nos interese la adquisición de infraestructura, pero bueno, ¿y cuál es el problema con los lineamientos que se están, digamos, discutiendo hoy en el contexto de la opinión pública? Pues mira, es muy interesante esta pregunta porque como lo mencionaba en un inicio, en 2014 se les impone esta responsabilidad al IFT de que saquen estos lineamientos y no es hasta 2019, después de años y años y años. 5 años. Nomás, sí, después de 5 años que deciden sacar estos lineamientos. Pero estos lineamientos, en lugar de proteger esta neutralidad en la red, porque la obligación de ellos es protegerla, pues la está amenazando. La está amenazando en 4 ejes principales, el cual es la censura, la privacidad, la transparencia y la priorización de contenidos pagados. Estos 4 ejes que principalmente amenazan la neutralidad en Internet son sumamente importantes para pues, seguir navegando en un Internet como lo conocemos. A ver, les propongo que sigamos el guión que nos acaba de proponer Agneris, que me parece importante para explicarle al público en qué consisten y por qué son amenazantes. Censura. Censura. Bueno, antes de comenzar como a explicar estos temas, me gustaría también mencionar que en este anteproyecto de lineamientos que genera el IFT hay una carencia de perspectiva de derechos humanos en todo el proyecto. Es justo esta falta de concebir Internet como una herramienta que nos permite acceder a otros derechos humanos, el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, a la ciencia. Esta falta de perspectiva de derechos humanos justo hace que las propuestas, los 4 ejes principales que nos preocupan a las organizaciones que formamos parte de Salvemos Internet, es lo que hace que estemos diciendo, por favor, salvemos Internet, ¿no? Primero, la censura, que es algo que artículo 19 nos preocupa de manera particular, es que en el artículo 5 del anteproyecto, en las fracciones 3ª y 4ª, dice que los proveedores de acceso a Internet podrán bloquear, restringir, interferir cualquier eufemismo que se quiera utilizar, que es decir, quitar Internet, bajo circunstancias de emergencia, seguridad nacional y también bajo solicitud de la autoridad competente. Esto es sumamente preocupante porque Más en estos ninguna... conceptos, ¿no? Siempre Sí, justo, ¿qué es eso, sepa Dios? ¿no? O sea, emergencia, no. Y no hay, lo importante de esto es que no hay ninguna norma, no hay ninguna legislación que nos diga quién es la autoridad competente. En realidad, el acceso a Internet, como lo mencionó Neris al principio del programa, está concebido en la Constitución, ¿no? O sea, en el artículo 6, donde todas las personas tenemos que tener acceso a Internet. Sería una cuestión completamente inconstitucional, contraria a estándares internacionales de derechos humanos, que diga que van a bajar Internet y que nos van a quitar esa posibilidad de ejercer nuestros derechos humanos. ¿En qué consistiría esa suspensión? ¿Suspensión para impedirte el acceso a Internet o suspensión? A contenidos, servicios, la redacción es de lo más amplia posible, ¿no? O sea, puede ser desde aplicaciones hasta todo lo que conocemos como Internet. Bloquear acceso a determinadas páginas, contenidos y demás. Exacto. Entonces ahí tengo censura. Censura. Pero luego dijiste también privacidad. Privacidad. Como lo mencionábamos en un inicio, es importante conocer un poquito a nivel técnico cómo funciona el Internet. ¿Va? En el Internet los datos, videos, imágenes, textos viajan a través de paquetes. Imaginemos estos paquetes como cajitas que nadie ve y que viajan a su destino y que vienen a su destino. Entonces, cuando hablamos de que existen riesgos a la privacidad, cuando los proveedores de acceso a Internet quieren priorizar o quieren darle ventajas a ciertos servicios, a ciertas aplicaciones, a ciertas compañías que les puedan pertenecer también, porque ahora los servicios de streaming también son servicios de proveedores de acceso a Internet, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es un método de inspección profunda de paquetes. ¿Esto qué quiere decir? Si lo vemos de forma ilustrativa, quiere decir que van a agarrar, van a abrir los paquetes y van a ver qué hay ahí, qué es lo que estás consumiendo, qué estás haciendo, qué estás enviando, qué estás recibiendo. Es estar en constante vigilancia de qué es lo que estamos haciendo en Internet. ¿Por parte de actores además privados? Por parte de actores privados, y que eso nos lleva a un segundo riesgo, que es el de ausencia de medidas de transparencia. Que ese era el tercero que habían mencionado, ¿no? Censura, este tema de privacidad, transparencia.
Platícanos ese y vamos al último que también habías. La ausencia de controles y medidas de transparencia por parte del instituto y por parte de medidas o informes proactivos de las compañías, pues nos deja en total oscuridad de cómo es que están realizando, en primer lugar, si están respetando o no la neutralidad en la red, y en segundo lugar, si estos lineamientos fueran viables o se aplicaran al día de hoy como están, son sumamente peligrosos porque no sabemos qué es lo que van a estar haciendo con nuestra información, con nuestro consumo, y todo eso va a estar en poder de particulares que van a tener un control desmesurado sobre esta privacidad, porque no existen controles de transparencia, no existen controles de acceso a la información por parte de las personas que consumimos esos servicios. Me parece muy, muy relevante. Y el último punto que tenía que ver con la cuestión de contenidos. El último punto es el que en sí más tendría que ver con la cuestión de neutralidad de la red, porque es lo que permitiría que justo vendan los proveedores de acceso a Internet estos paquetes, que una persona no sea quien decida al final qué es lo que accede, en dónde termina, sino que habría ciertas industrias, ciertas empresas que están privilegiadas que pueden pagar para que el proveedor de servicio pueda hacer el flujo de sus paquetes más rápido. No es lo que rompe totalmente con la neutralidad de la red. Si a eso le sumas el problema de censura que atenta contra la libertad de expresión e información, el problema de privacidad que atenta con privacidad y datos personales, transparencia, falta de debido proceso, nos vemos en una situación donde Internet está rota y además no tenemos las garantías suficientes para poder ejercer los derechos humanos en línea. Me parece muy interesante. Vamos a un corte y les voy a preguntar, digamos, la situación legal, el momento en el que estamos con estos lineamientos, es decir, qué son, cuáles son sus alcances, qué podría suceder si se aprueban, porque me parece que ahí está, digamos, en donde podemos nosotros calibrar y medir la temperatura de la preocupación. Así que tú puedes mandar con tu hashtag a corte. Hashtag Salvemos Internet. Regresamos aquí a Observatorio Semanal. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de Internet y de unos lineamientos que podrían ser aprobados, si no me equivoco el podrían es preciso, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que desde la perspectiva de una serie de actores sociales amenazan Internet, ponen en riesgo Internet. Bueno, Marta, ¿en qué estado están esos lineamientos? ¿Qué son hoy y cuál es, digamos, el proceso que debe de seguirse para su eventual aprobación? Ok, pues ahorita lo que está en consulta, hay una consulta de un anteproyecto. Los lineamientos no están aprobados. Hasta el 2019 el Instituto Federal había desconocido su obligación para emanarlos y ahorita solo tenemos un anteproyecto. Y no sabemos por qué, digo, es pura especulación, ¿por qué 5 años después de repente aparece el anteproyecto? No. Por la presión y además porque R3D ganó un amparo justo por la omisión de la autoridad en hacer lo que le correspondía. Porque estaba desde el 2014 que se expidió la ley federal, el instituto tuvo que haberlo hecho. Había sido omiso, no había mirado su obligación. Exacto. Entonces, ahorita está el anteproyecto y cuando consultas la página de internet donde está lo subieron, lo hicieron público. Exacto, hay también un estudio donde se supone que justifica de dónde sale este anteproyecto, ¿no? Pero lo que consideramos es que justo ambos documentos carecen de una perspectiva de derechos humanos. Esta consulta va a durar hasta el 6 de marzo y la decisión final o la participación de las personas al final no va a ser vinculante y puede que o no que se pueda tomar en cuenta al momento de que las y los comisionados discutan el proyecto. O sea, hay, digamos, al final una consulta para escuchar, pero esa, digamos, el resultado de esa escucha no determina. Exacto, no es determinante. No es determinante. Ellas están en absoluta libertad. Exacto. Para decir lo que consideren mejor. Claro. ¿Sabemos o no tenemos ni idea de cómo están los ánimos dentro de los comisionadas del IFT? Pues creo que el anteproyecto que lanzaron a consulta es un reflejo de cómo están los ánimos. O sea, como ya lo mencionaba Marta, en 2019 R3D ganó un litigio un litigio en el que se le ordena al IFT a que preste atención a estos lineamientos que ni siquiera
Esto es interesante porque año tras año estaban en su plan anual de trabajo, con tiempo, recursos humanos y recursos económicos destinados, pero nunca salían esos lineamientos. Se gana este amparo, que ahorita está siendo recurrido, y a finales del 2019, en diciembre, el IFT lanza este anteproyecto. No sé si es como en contestación. Es que ves lo que te iba a decir, igual y el mensaje es, querían los lineamientos, pues miren los lineamientos que vamos a aprobar. Y lo cual es completamente peligroso para una institución autónoma que tiene esa responsabilidad. La responsabilidad no es poner en riesgo la neutralidad, la responsabilidad es proteger esta neutralidad que nos permite tener acceso al Internet como lo conocemos. Y a través de esto, el IFT también ha querido justificar, como ya lo mencionaba Marta, el porqué de estos lineamientos, el porqué de este razonamiento, utilizando un lenguaje sumamente técnico, poco entendible, bastante genérico, el cual imposibilite o desaliente a las personas a que puedan tener una participación efectiva en este proceso de consulta. Es por tanto que yo creo que el ánimo es bastante claro. Sí. Pero también pues la batalla no se da por perdida una vez que emitan estos lineamientos si así decidieran hacerlo. Antes de llegar a ese punto y regreso contigo, te hago una pregunta que has dicho 2 veces y que me parece importante, un punto, un tema. Dices, no tienen una perspectiva de derechos humanos. Si no tienen una perspectiva de derechos humanos, ¿qué perspectiva tienen estas justificaciones del documento paralelo? Tienen una perspectiva completa y absolutamente económica, de preponderancia de cómo los intereses económicos van a ser mayormente protegidos que los derechos humanos. O sea, cuando lees el documento, además de que está en un lenguaje técnico, lo que estás leyendo es que las motivaciones detrás y delante y para lo que se está haciendo se supone que es para el beneficio de las y los usuarios, pero al final quienes más se benefician de este tipo de lineamientos es la propia industria, ¿no? Es de cómo el alcance puede lograr que tengan más dinero, que reciban más dinero de los usuarios y que además de las propias plataformas de Internet y de las aplicaciones, los distintos contenidos que existen, les den dinero para priorizar sus contenidos. Okay. La lógica del mercado sobre la lógica Exacto. de los derechos, Exacto. Para decirlo en términos además de teoría, pues nada más neoliberal que eso. Agneris, pero dices la batalla jurídica. Ahora quiero hablar después de la batalla que ustedes dan desde sociedad civil, pero estrictamente en caso de que se aprobaran, dices, bueno, no todo está perdido. ¿Hay la posibilidad de recurrir jurídicamente los lineamientos una vez que sean aprobados, si es que lo son? Si estos lineamientos se aprueban, la ley de amparo nos permite justamente iniciar una batalla en los juzgados para recurrir esta ley por diferentes razones. Estos lineamientos. Estos lineamientos. Sí, no es una ley, son unos lineamientos. Pero son un acto de autoridad, aunque sea un acto de autoridad administrativa. Son un acto de una autoridad administrativa y se puede recurrir ante los juzgados y pues la principal vía sería explicarle a los juzgados por qué estos lineamientos son inconstitucionales y por qué estos lineamientos amenazan el Internet y amenazan diversos derechos que podemos ejercer a través del Internet como lo conocemos. Una pregunta, Marta. Por lo que ustedes mismas me han dicho, la Constitución mexicana, no es que ustedes lo crean así, la Constitución pide esta perspectiva de derechos. De hecho, desde su artículo primero, es decir, no discriminación. No discriminación, es decir, solicita, exige a las autoridades esta perspectiva de derechos. En otros países se sigue también la lógica de normar y regular con esa perspectiva, o suele ser más común la perspectiva económica, que fue la ruta por la que optó el IFT? Depende, yo creo que depende mucho de la región en la que estemos hablando. Por ejemplo, en el sistema interamericano sabemos que justo hay un reconocimiento explícito y preponderante sobre el derecho a la libertad de expresión e información, sobre otros derechos que puedan ser considerados como personalísimos, ¿no? Entonces, depende de dónde lo estés viendo y del poder que tengan las industrias en ciertas regiones, es que ya se está discutiendo justo la defensa de la neutralidad de la red. Pero es muy casuístico, es muy dependiendo del contexto de cada país, pero lo que vemos es que hay una tendencia justo
para que prevalezcan los intereses económicos y no tanto los derechos humanos. Que además pues, son empresas poderosísimas que operan a nivel global. Digamos. A nivel global. No se limitan al ámbito de lo local, sino que operan a nivel global con estrategias globales. Claro, y que justo yo creo que se va a ver más complejo, y también yo creo que Neris puede abonar a esta discusión. Ya aprobado el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, donde también existen estas regulaciones en términos de comercio digital, propiedad intelectual. Como hay muchas cosas que están amenazando Internet, o sea, no es solamente neutralidad de la red, sino también nos estamos enfrentando a fuerzas que vienen desde Estados Unidos, que vienen desde ideas importadas, donde Pues, justo estamos sí. luchando contra esto, ¿no? Ahí sí está bien utilizado el concepto, ¿no? Sí. En todo lo demás que luego se lo utiliza. Pero, pues sí, porque es la lógica del capital y del mercado por encima de la lógica de la regulación y de los derechos. Pero, a ver, Agneris, ustedes dan la batalla. Me gustaría preguntar, ¿por qué le están dando? ¿Cómo le están dando? ¿Con quién le están dando? ¿Y qué alcances esperan de la batalla que dan organizaciones que yo respeto mucho, como son las organizaciones que ustedes hoy aquí representan? Muchas gracias por eso. Significa mucho también para nosotras contar con el apoyo de diversas personas y de la sociedad en general. Y esa es una batalla que estamos dando. Nos interesa enviar un mensaje al IFT de que estos temas importan, de que estos temas importan mucho y de que la sociedad tiene la capacidad de entenderlos y de defenderlos. Es por eso que una coalición de organizaciones saca la campaña de Salvemos Internet. Pueden entrar a salvemosinternet.mx y ahí enviar comentarios. Existe ya un formatito de comentario que se puede enviar directamente o puedes agregar alguna observación personal al IFT para que estos comentarios sean considerados. Y gran parte de esto es, como lo mencionaba, hacernos escuchar, hacer un eco al IFT y decirle que no la va a tener tan fácil. Como lo mencionabas anteriormente, hay países como Estados Unidos que van cambiando. Antes la FCC, que es el análogo al IFT, había optado por tomar una regulación que protegiera la neutralidad en Internet. Viene un cambio de administración y viene un cambio de perspectiva y la FCC determina que la neutralidad en la red se puede proteger permitiendo que las compañías decidan qué tipo de servicios nos quieren proporcionar. Y esto es muy parecido al cable, por ejemplo. Te quieren vender paquete de videojuegos. Tú ahorita puedes usar tu internet y puedes entrar a jugar en línea. Puedes entrar a consumir servicios de streaming. Pero si te venden estos pseudo paquetes diciendo que van a acceder a algo sí y a otro no, digamos. Exacto. Y eso ya es una discriminación en el contenido y en el acceso que tú puedes tener. Por eso nos preocupa tanto, porque es una afectación directa a la libertad de expresión, al acceso a una cantidad enorme de derechos que se ven potenciados por estas tecnologías de la información como lo es el Internet. Y creemos profundamente que la gente tiene capacidad de alzar la voz, tiene capacidad de entender estos temas y tiene capacidad de entender la relevancia que significa amenazar la infraestructura de Internet como la conocemos hoy en día. A ver, Marta, ¿y cómo les está yendo? Dice Agneris, hay una coalición de organizaciones, son organizaciones más importantes que defienden estos derechos, hacen un llamado al público, ahí lo convocan. ¿Y cómo les está yendo? ¿Cómo ves tú las reacciones? ¿Cómo ves los ánimos? ¿Cómo ves la participación? Yo creo que esta campaña ha sido muy exitosa, al menos vemos muchísima respuesta por parte de la sociedad en general respecto a los diversos contenidos y lo que podemos estar diciendo es que la gente se puede apropiar de ellos, ¿no? O sea, no es tan complicado hablar de Internet, cómo la vives, cómo la quieres y de cómo esto está en peligro debido a una autoridad que tal vez no tiene el interés por defender los derechos humanos, que solo piensa que su autoridad está respecto a los cables y los fierros, ¿no? Entonces creo que ha sido muy, muy provechosa y lo que queremos seguir haciendo es hacer un llamado directo para que sigan participando, para que compartan esos contenidos con personas y para que se sumen a la defensa de Internet. Tus previsiones, ya sé que en esto siempre es difícil decir si uno es optimista o pesimista, pero ¿cómo lo ves? Tengo confianza en que si bien los lineamientos pueden salir en el sentido en el que están y puede haber mucha desinformación,
utilizando o haciendo uso de palabras muy técnicas por parte de las autoridades. Creo que es una batalla que los juzgados, la ley y el derecho están de nuestra parte. Entonces, también el sistema interamericano, que constantemente ha reconocido la neutralidad y los principios de Internet como parte de el derecho a la libertad de expresión, como lo entendemos. Pues ahí entonces quizá lo que vale la pena, Marta, lo pregunto a ti, ya estamos casi al cierre, es pues que los comisionados, comisionadas de IFT reconsideren y tomen una decisión que no se convierta en un campo de batalla judicial, porque pues ustedes con razón ya están anunciando que esa batalla judicial tendría lugar. Sí, lo que estamos haciendo es una invitación para que justo revisen la ley que los rige, ¿no? El artículo 145 describe perfectamente cuáles son los principios que tiene que seguir esta generación de los lineamientos, que justo tiene que ver con libre acceso, no discriminación, transparencia, privacidad. Al ser un órgano, al ser una autoridad, también tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos. Así que es lo que estamos pidiendo, que haga lo que le corresponde. Sí, porque hay que recordar, porque eso sí es importante, que el artículo 1 de nuestra Constitución es clarísimo en esa materia y sí, la principal obligación de todas las autoridades, incluso por supuesto de los órganos constitucionales autónomos, que son autoridad, es brindar la protección más amplia a los derechos, a todos los derechos de todas las personas. Así que, bueno, pues muchas gracias a las dos por habernos ayudado a entender un tema que es técnicamente complejo, pero que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con un medio en el que pasamos y por el que pasan muchas cosas de nuestra vida y en el cual sí, en efecto, se desarrollan y se despliegan el ejercicio de una multiplicidad de derechos que nuestra Constitución venturosamente no reconoce y que decisiones cerradas, en este caso de una autoridad reguladora, podrían eventualmente verse vulnerados. Gracias a usted también por habernos acompañado aquí a Observatorio Semanal, y nos vemos como todos los domingos la próxima semana aquí en TV UNAM.